Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia que el día de hoy vamos a compartir, que he titulado el milagro de los Andes, siempre hay una salida. Le doy la más cordial de las bienvenidas a los amigos de España, amigos de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de México y del Perú, que o ya están conectados o están por conectarse, pero que manifestaron su interés y su intención por estar en esta conferencia. Voy a compartir de una buena vez pantalla para iniciar la presentación. Ya me dicen, por favor, en el momento en que ya vean mi pantalla completa, iniciamos formalmente esta charla. Bueno, les saludo con mucho gusto, amigos latinoamericanos, compañero y amigo que está conectándose desde España. Ahí estamos al 100, Israel. Perfecto. Voy a silenciar los micrófonos para que no haya interrupciones, y al final abrimos la posibilidad para compartir experiencias de este evento. Bueno, me da muchísimo gusto pues compartir con ustedes esta conferencia que yo he titulado El milagro de los Andes, porque así se le llama precisamente a la historia. La historia de los sobrevivientes de aquella tragedia del avión uruguayo que se cayó en los Andes un día como hoy, pero de 1972, un fatídico viernes 13 de octubre de 1972, se cayó en plena cordillera de los Andes con 45 personas a bordo, de los cuales hubo 16 sobrevivientes que soportaron 72 días en la cordillera a 4,500 metros de altura, con una temperatura de hasta 30 grados bajo cero, sin comida, sin ropa abrigadora, sin ropa adecuada, y aún así, en esas condiciones inhóspitas y límites, lograron sobrevivir y encontrar la salida por sus propios medios. Una historia que a 50 años de su gestación sigue dándonos grandísimas enseñanzas, porque revela precisamente la gran capacidad que tiene el ser humano para adaptarse y para sobrevivir en condiciones límites, gracias a su infinito potencial humano. Y esto lo reitero, pudieron sobrevivir gracias a que fueron capaces de activar todo ese infinito potencial de recursos y de arsenal de recursos que llevamos dentro los seres humanos, y que fueron capaces de encarar a la montaña, de encarar tantas veces a la muerte para poder sobrevivir. La historia en sí misma tiene muchísimas enseñanzas. Yo he escogido la vertiente de que siempre hay una salida como hilo conductor de esta historia. Me llamó muchísimo la atención en alguna ocasión que escuché en una de las conferencias a uno de los sobrevivientes, a Eduardo Strauss, que él comentaba que siempre estaba viendo la lucecita que permanecía encendida, la única parte que permanecía pues, encendida, o que se lograba ver de alguna razón en la oscuridad de la noche en el avión, era la parte donde anuncian la salida, la partecita que dice exit en los aviones, y que él siempre pensaba tiene que haber una salida. Entonces, incluso la palabra exit en inglés significa salida, pero es muy semejante a la palabra éxito. Por eso yo escogí que siempre hay una salida como enseñanza principal e hilo conductor de esta historia. Sin lugar a dudas, todos tenemos nuestra propia cordillera que hay que remontar. A todos en algún momento de nuestra vida se nos cae el avión en el que viajamos, y de pronto no sabemos cómo salir
de nuestras propias cordilleras. Y una de las enseñanzas de esta historia es que siempre, siempre hay una salida. Es decir, donde hay una voluntad, hay un camino. Por eso es que les doy la más cordial de las bienvenidas a la más extraordinaria historia de supervivencia protagonizada por gente común, dicho nada más ni nada menos que por National Geographic. Y antes de continuar, permítanme por favor presentarme rápidamente para quienes no me conocen. ¿Quién soy yo? Soy el maestro Israel Moreno. Soy licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara. Soy coach de vida y mentor. Tengo varios diplomados en teología, en microenseñanza educativa, en comunicación e imagen corporativa, en marketing electoral y liderazgo político, en gerencia de campañas políticas, programación neurolingüística, entre otras, pero sobre todo, déjenme decirles que soy un ser humano en autoconstrucción, como tú y como yo, y siempre me gusta estar aprendiendo, y esta historia tiene grandes enseñanzas, así es que seguramente, si tú has visto muchas veces la historia, has escuchado a los sobrevivientes, o has leído los libros, o has visto alguna de las películas, seguramente aquí en esta conferencia vas a encontrar novedades, porque siempre tiene algo que enseñarnos, sobre todo por el giro y el enfoque que yo le he dado a esta historia, es decir, estudiarla desde el filtro de la filosofía del éxito de Napoleón Hill. Precisamente muchos se preguntan cómo es posible que hayan podido sobrevivir a estas condiciones, y algunos dicen es que es imposible que hayan podido sobrevivir. Bueno, la enseñanza y la razón es que ellos aplicaron, a lo mejor sin saberlo, sin haber estudiado la filosofía del éxito de Napoleón Hill, pero aplicaron sus principios, y eso lo vamos a ver a lo largo y sobre todo al final de esta conferencia. Y esta, sin lugar a dudas, pues es una historia digna de contarse, una historia digna de contarse. Conocí yo esta gesta heroica a través de las páginas de esa revista Selecciones del Radar Beaches, aquí, la cual yo estaba suscrito allá por el año de 1974, siendo yo estudiante de primero de secundaria. Y debo confesarles que desde entonces me atrapó la historia. Nunca imaginé que 50 años después estaría aquí con ustedes, con un grupo de amigos latinoamericanos, compartiendo esta lección de vida y haciendo un sencillo, humilde, pero sincero homenaje a esos 16 sobrevivientes y al resto de que no sobrevivieron, pero que siguen viviendo en los corazones de los sobrevivientes y de sus seres queridos. Esta es una historia digna de contarse por el gran valor que encierra, dado que más que todo es, como bien lo dicen sus sobrevivientes, una historia de amor, de solidaridad y de vocación de servicio, que sin lugar a duda son los sentimientos que mueven al mundo y que dan sentido a nuestra vida. Por lo mismo, ha sido contada por múltiples canales. Se han filmado ya 3 películas y está en proceso la 4ª, que promete estar mucho más interesante, La Sociedad de la Nieve, basada en uno de los libros, en el libro precisamente de Pablo Bielsi, La Sociedad de la Nieve. Entonces, se han filmado ya, podemos decir, 4 películas, 9 documentales, más de 26 libros, miles de entrevistas, conferencias y notas periodísticas por todo alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque la historia es tan grande que ya no les pertenece solamente a los participantes. Yo diría que es patrimonio intangible de la humanidad. Por eso es digna de contarse y por eso la estamos contando también el día de hoy. Bueno, iniciemos o continuemos recordando quiénes eran los protagonistas o quiénes son más bien, porque siguen vivos la mayoría, los protagonistas de esta historia. Un equipo uruguayo de rugby que se llamaba Al Christians, eran exalumnos del colegio Estela Maris.
quienes en el año pues de 1972 viajaban precisamente rumbo a Chile a competir en un torneo de rugby con otros equipos semejantes también de origen chileno. Y el origen y el destino del vuelo partieron precisamente del aeropuerto de Carrasco en Montevideo, Uruguay, con destino a la ciudad de Santiago de Chile, un jueves 12 de octubre de 1972. Para ello, para hacer esa travesía, fletaron un avión Faisal de la Fuerza Aérea Uruguaya con cupo para 40 pasajeros y para 5 tripulantes. En ese vuelo viajaban 22 integrantes del equipo y 18 pasajeros más, entre familiares y amigos del equipo. Además, la tripulación, que estaba compuesta por 5 personas: piloto, copiloto, sobrecargos, etcétera. En total, pues, viajaban en este vuelo 45 pasajeros. Para viajar a Uruguay, de Uruguay a Chile, perdón, debían cruzar pues la cordillera de los Andes, y como se pronosticaba mal tiempo, se vieron obligados a hacer una escala en Mendoza, Argentina, donde pernoctaron la noche del jueves 12 de octubre en espera pues de mejores condiciones atmosféricas. El viernes 13, al filo de las 2 de la tarde, presionados por los jóvenes que estaban ansiosos por llegar a su destino, la tripulación decidió continuar el vuelo, intentando cruzar por el paso del Planchón, por el paso donde la cordillera, pues, era, de acuerdo con los que conocen, era más baja. La ruta, pues, era de Mendoza a Malargüe, de Malargüe a Curicó y de Curicó a Santiago de Chile. Sin embargo, por un error de navegación del piloto, la tripulación se salió de ruta, pensando que ya habían cruzado la cordillera, y comenzaron a descender en plena cordillera de los Andes, en plena cordillera andina, con una visibilidad muy corta y bajo condiciones de tormenta y de viento fuertes y de fuertes nevadas, lo que eventualmente a los pocos minutos ocasionaría esta tragedia. Minutos antes de la tragedia, en el avión obviamente prevalecía la euforia, prevalecía la algarabía de los jóvenes que iban a jugar y a divertirse, por supuesto, en un fin de semana sensacional a Chile. Esta fue la última fotografía que se fue tomada minutos previos a la colisión. Todo era alegría, todo era algarabía, todo era entusiasmo en este grupo de jóvenes, y de pronto se escucha en el altavoz un mensaje que les ordenaba que se sentaran y que se abrocharan los cinturones, porque atravesarían por una zona de turbulencia, y el avión, les decía el sobrecargo, bailaría un poco. Y así fue, y no solamente bailó, sino que ahora sí que les tocó bailar con la más fea. A los pocos minutos, una bolsa o un pozo, como dicen por allá en Uruguay, acá en el norte, en México, decimos una bolsa de aire, un pozo de aire, los hace descender 600 metros de un solo golpe. Ante esta primera sacudida, los jóvenes, envalentonados y eufóricos por llegar a su destino, respondieron como si fuera una plaza de toros, con un ole, o sea, envalentonados, pues. Pero inmediatamente después, otro gran pozo de aire los sacude nuevamente y empiezan a ver cercanas las montañas y a entrar en pánico. Carlitos Páez comenzó a rezar el Ave María y no alcanzaría a terminarla cuando sobrevino la desgracia. En unos instantes pasaron del éxito al pánico, aquel viernes 13 de octubre de 1972. Pasaron del éxtasis al pánico más horroroso. Y sobreviene la inevitable colusión. En esos instantes de terror, escucharon la voz del piloto que gritaba: dame más potencia, dame más potencia. Sintieron el ruido de los motores a su máxima expresión, y así sintieron también la inclinación del avión hacia arriba. Los pilotos se percataron del peligro y aceleraron al máximo la aeronave
pretendiendo esquivar las montañas que cada vez se veían más imponentes, más cercanas y más amenazantes. Y de pronto sucedió lo inevitable. La panza del avión chocó contra uno de los picos de las montañas a 4.500 metros de altura, perdió la cola y una ala, luego la otra y se partió en dos. La parte trasera del avión se precipitó en el vacío, matando de inmediato a 13 pasajeros, y el resto del fuselaje se deslizó por una pendiente del glaciar cual trineo sobre la nieve, avanzando a 400 kilómetros por hora sobre una superficie en picada de alrededor de entre 700 metros y 1 kilómetro, hasta que chocó con el glaciar e intempestivamente se detuvo. Apenas hubo tiempo para que Carlitos Páez terminara de rezar el Ave María. Y así sucedió esta tragedia. ¿Cuáles fueron los saldos de esta tragedia? Bueno, 16 de los 45 pasajeros fallecen instantáneamente o en las horas posteriores a la tragedia, incluyendo al piloto. 20 sobreviven, la mayoría salen, 29, perdón, sobreviven, la mayoría salen ilesos, algunos muy mal heridos. 8 fallecen en la avalancha 17 días después, incluyendo a la única mujer sobreviviente hasta ese momento, la esposa de Javier Mentol. 5 más fallecen en el transcurso de los días posteriores a la avalancha y finalmente, felizmente, 16 logran sobrevivir y son rescatados entre el 22 y el 23 de diciembre de 1972. Aquí comienza el milagro, dado que nadie se explica cómo después de tres impactos, es decir, el choque, primer choque con la montaña, el impacto al aterrizar el avión de panzazo en la nieve y el impacto del choque que detuvo al avión contra el glaciar, comienza pues el milagro, cómo milagrosamente hayan sobrevivido a estos tres impactos 32 de los 45 pasajeros. Y bueno, así empiezan, llegan la primera noche en la cordillera, el vivo infierno, dicen algunos. Cuando el avión chocó contra el glaciar, se detuvo bruscamente, provocando que la inercia desprendiera los asientos y estos volaran y se estrellaran contra la cabina con sus pasajeros, algunos de sus pasajeros todavía amarrados a ellos. Otros se soltaron y volaron y se estrellaron contra la cabina. Eran como las 3:30 de la tarde. Aquí comenzó una escena dantesca que se prolongó durante toda la noche. Los pasajeros que habían sobrevivido y que estaban conscientes salían como podían de entre los fierros retorcidos y saltaban desesperados del fuselaje convertido en una trampa mortal. Se miraban unos a otros y no alcanzaban a dimensionar la tragedia. Pensaban algunos que era una pesadilla. Carlitos Páez, medio aturdido, se encuentra con Roberto Canessa en esos momentos y le pregunta, ¿no pasó nada, verdad, Roberto? Carlitos, le dice Roberto Canessa, esto es una tragedia, ¿cómo que no pasó nada, pelotudo? De inmediato fueron a la cabina a preguntar al piloto, por lo menos, ¿dónde estaban? Era la única persona que podía orientarlos en estos momentos de incertidumbre. El piloto estaba muerto y el copiloto estaba prensado entre los fierros retorcidos de la cabina, delirando y con un inmenso dolor solo repetía, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, como tratando seguramente de justificar su lamentable error. Trataron de liberarlo y fue imposible. Ante la desesperación y el dolor de la agonía, les pedía que le alcanzaran una pistola que guardaba en un maletín y que le pegaran un tiro. Por supuesto que nadie se atrevió a hacerlo. A las pocas horas, también el piloto falleció. Así los alcanzó la noche en la cordillera, la primera noche, una noche oscura. Allí en la cordillera, pues, oscurece muy temprano. Y ante el frío intenso de la tormenta y la fuerte nevada que caía sobre los Andes, no les quedó más remedio que volver a guarecerse de nuevo en el fuselaje, o en lo que había quedado del fuselaje.
Se internaron de nuevo pisando muertos y heridos y se acomodaron como pudieron en aquel muladar. Fue una noche larga y tenebrosa, lo más parecido al infierno, entre gritos de desesperación y de dolor de los heridos, quejidos de los agonizantes, el frío intenso que se colaba por todos lados, el hambre y la sed. Pasaron la primera noche. Pasaron así la primera noche, que fue lo más parecido al infierno. Y después de esa larga y aterradora noche, por fin amaneció el sábado 14 de octubre, un día soleado y hermoso en la cordillera. Todos los que pudieron se incorporaron y salieron fuera del fuselaje, esperando ser rescatados. En eso estaban cuando un avión pasó por encima de ellos y resurgió obviamente de nuevo la alegría. Le gritaron desesperados e ingenuos, sin saber que aquel avión pasaba a más de 1000 metros de altura de ellos. Luego vieron sobrevolar otra aeronave que hizo un viraje, como que movió las alas frente a ellos, y uno de los integrantes de la tripulación, el mecánico que aún permanecía vivo y había sobrevivido, pues les comentó que aquella era una señal de que los habían visto y que muy pronto seguramente regresarían a rescatarlos. Hasta celebraron aquella señal tomándose una media botella de whisky que habían encontrado por ahí. Es imposible que no nos hayan visto, se decían unos a otros. La verdad y la cruda realidad es que era imposible que los vieran. Los aviones estaban pasando a más de 1000 metros de altura desde donde ellos estaban, y el avión en el que ellos viajaban era blanco, se confundía plenamente, obviamente, con la nieve. Pasaron los minutos y nadie venía a buscarlos. Y pasaron las horas y nadie venía a buscarlos. Y pasaron los días y nadie venía a buscarlos. Pero seguían con la esperanza viva de que en algún momento vendrían a rescatarlos. Así empieza rápidamente un proceso de adaptación a la realidad entre el día 4 y el día 9. Sus mentes pronto empezaron a adaptarse a la experiencia límite, obviamente, que estaban viviendo. Y de todos los sobrevivientes, a mí me llama mucho la atención cómo interpreta esta adaptación a esa realidad, cómo la interpreta. Sobre todo, para mí, el que mejor la interpreta es Gustavo Cervino, que comenta pues que la mente en esas condiciones tan difíciles pues empieza un proceso de adaptación. Y bueno, así empezaron el día a día, poniendo a prueba pues su capacidad de adaptación. Así siguieron pasando los minutos, las horas y los días, largos, desesperantes y lentos. Desesperantes y lentos. Marcelo, el capitán del equipo, asume aquí su rol de liderazgo y comienzan las labores de organización para hacer más llevadera la estancia en aquello que parecía el infierno. Empiezan por sacar a los muertos y por curar a los heridos, que era lo más urgente que tenían que hacer. Desalojan y tapean muy bien el fuselaje para evitar que se les colara el viento. Hacen inventario de lo que poquitos de los alimentos que tienen y empiezan a racionarlos. Creo que contaban por ahí con una lata de atún, unos cuantos chocolatines y nada más. Hacen inventario y racionan los alimentos. Fabrican una máquina para descongelar nieve, porque por más inverosímil que parezca, estaban rodeados de agua congelada, de nieve, pero según ellos mismos dicen, la nieve no se puede comer, no se puede chupar así, porque hace pedazos los labios y la lengua. Entonces había que descongelar nieve para poder tomar, y gota a gota podían pues descongelar gracias a un aparato que inventaron, a una máquina que se dieron la idea de inventar para descongelar nieve. Encuentran una radio de transistores, y por ahí Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, fabrica una antena y logran escuchar algunas estaciones de donde estaba más cerca, pues que era de Chile y de Uruguay. Encuentran una radio de transistores, fabrican una antena. Entonces empiezan pues a surgir los liderazgos naturales. Los médicos, que obviamente por naturaleza pues eran los estudiantes de medicina. Roberto Canessa
y Gustavo Servino asumen su papel como médicos y hacen lo que pueden con lo que tienen para mitigar el dolor, sobre todo de los heridos. Surge el ingeniero, el inventor, el ministro que la hace, que ahí es Carlitos Páez, que empieza a rezar el rosario y a divertir de alguna forma al resto de los compañeros con su buen humor, ¿no? Entonces, rápido pues empieza un proceso de adaptación a la realidad y empiezan pues el día a día poniendo a prueba pues la capacidad de adaptación. Y así siguieron pasando los minutos, las horas y los días, largos pero muy lentos. Cada sobreviviente ponía al servicio de los demás los dones y los talentos que cada uno de ellos tenía. Así emprendieron una caminata en busca de la cola del avión, donde según el mecánico tenían que estar las baterías del avión. Si lograban encontrar las baterías, podían conectar la radio y seguramente se podían comunicar. Bueno, la intención al buscar pues la cola del avión sobre todo iban sobre las baterías. Roy Harley, quien era estudiante de los primeros grados de ingeniería, intentó, una vez que lograron dar con la cola y encontraron las baterías, intentó conectar la radio con las baterías, pero fue imposible interconectar, dicen ellos, más de 100 cables que tenían que conectar. Por supuesto que los estudiantes de medicina Roberto Canessa y Gustavo Servino se encargaban pues de curar a los heridos. Carlitos Páez era el encargado de tapiar el avión, de rezar el rosario todos los días, además mantener el ánimo del grupo con su buen humor. Así pasaron los primeros 9 días de angustiosa espera en la cordillera. Después del día 10 el día 10 precisamente se le considera un parteaguas en esta historia. El día 23 de octubre, a 10 días de la tragedia, marcó un parteaguas en esta historia. A muy temprana hora salieron Gustavo Nikolisch y Roy Harley a escuchar las noticias en la pequeña radio de transistores marca Spica que se habían encontrado por ahí y que Roy Harley se había encargado de acondicionar y de conectarle una antena. Para estas fechas, todos los sobrevivientes seguían albergando la esperanza de que un momento a otro vendrían a buscarlos. Luego de unos minutos de haber salido a escuchar la radio, regresan sigilosos Nikolisch y Harley al fuselaje con la noticia que nadie nunca hubiera esperado. Habían escuchado en una radio chilena que se había suspendido la búsqueda del avión uruguayo perdido en las montañas de los Andes. También escucharon que esperarían al mes de febrero o marzo quizá, cuando se derritieran las nieves y hubiera un mejor tiempo, para ir a buscar los restos del avión y para ir a buscar los cadáveres de los pasajeros, tal cual lo escucharon en la radio. La noticia obviamente cayó como un marrazo en la nuca de los sobrevivientes. El ánimo se les vino abajo, como era natural. No podían creer la noticia. Ellos estaban vivos y el mundo los había abandonado. Los consideraban muertos. Pero quien dio la voz de alerta y quien logró despertar de la mazmorra a estos jóvenes decaídos por esa gran noticia fue Gustavo Nikolisch. Reflexivo y optimista como era, les dijo que esta era una buena noticia. Entonces, de inmediato, Carlitos Páez, impulsivo, le contesta: ¿cómo una buena noticia, hijo de puta? Gustavo Nikolisch lo toma del cuello, lo mira a los ojos y le dice: sí, Carlitos, es una buena noticia porque de ahora en adelante dejaremos de depender de que nos busquen de afuera y debemos buscar la salida por nuestros propios medios. En ese momento dejan de sobrevivir y empiezan a vivir. Por eso el día 10 marca un parteaguas de esta historia. Por eso el mismo Carlitos Páez escribe un libro que se llama Después del día 10. Y bueno, Carlitos le dice Nikolisch: es una buena noticia porque se suspende la búsqueda, dejaremos de sobrevivir
tenemos que buscar la salida por nuestros propios medios. ¿Y cuáles medios, pelotudo? Le contesta Carlitos Páez, si no tenemos nada. Tenemos la vida y tenemos la fe, la fuerza interior, la esperanza, y eso nos basta, le dice Gustavo Nicolich. Y ese día, pues, marcó, sin lugar a dudas, un parteaguas en esa gran historia. Es decir, la brillante idea de Gustavo Nicolich de que había que buscar la salida por sus propios medios, pronto caló muy hondo en la conciencia de aquel grupo y representó un impulso revitalizador. Este cambio de actitud es una de las grandes enseñanzas de la historia. Es decir, salir a pelear con nuestros propios recursos sin esperar que nos ayuden de fuera. Convertirnos en los dueños de nuestro destino, en los capitanes de nuestra alma, diría Napoleón Hill. Es una condición imprescindible para salir adelante en cualquier circunstancia de la vida, para salir de nuestras propias cordilleras, por más difíciles que éstas parezcan. Y así llega el día 11, la controversial decisión. A 10 días de la tragedia, permítanme tomarme un traguito de café. Si ustedes tienen por ahí un café, un té o un mate, seguramente es el momento de hacer una pausa. A 10 días después de la tragedia, los sobrevivientes se estaban consumiendo en vida. Soportaban el inclemente frío sin ropas adecuadas, no tenían agua ni comida. En estos días solo habían comido entre todos una lata de mariscos y unos cuantos chocolatines y dulces de leche. Probaron la pasta de dientes, pero les daba diarrea. Intentaron comer crema para el cuerpo. Tampoco era insoportable comerla. Té de tabaco, alguien por ahí trabajaba en una tabacalera y llevaban muchos cigarrillos y les dijo por ahí que a veces al tabaco le revolvían remolacha y que podían hacer un té. Lo intentaron, pero les supo horrible, no pudieron siquiera tomarlo. Y hasta probaron los cueros de las suelas de los zapatos, de los cinturones o de las maletas, porque habían escuchado aquella historia de que los navegantes que vinieron con Cristóbal Colón habían en algún momento de dificultad comido suela de los zapatos, pero bueno, en estos momentos ya estaba mucho más industrializada la suela de los zapatos y fue imposible comerla. El cuero de las maletas, obviamente tampoco. Y acordémonos que en la cordillera de los Andes no hay vida animal ni vegetal, solo piedras y hielo. No hay plantas, no hay líquenes ni animales. Solo de vez en cuando unos cuantos cóndores los rondaban, esperando seguramente que fallecieran, por lo que se enfrentaban a una de las más controversiales decisiones. ¿Cuál era esa controversial decisión? Alimentarse de los cadáveres de sus amigos. No había más. En el grupo, poco a poco empezó a flotar ya esa idea de alimentarse con los cadáveres de sus amigos, pero nadie se atrevía a expresarlo abiertamente, precisamente por los tabúes religiosos, culturales que implicaba aquella decisión. Carlitos Páez y otros compañeros se aprestaban a hacer una expedición en busca de los demás restos del avión y le dice Carlitos a Nando Parrado: Nando, ¿no queda nada en la despensa? Y Nando le responde: nada, Carlitos, pero yo soy capaz de comerme al piloto. Carlitos se le quedó mirando, pero no le dijo nada. Y mientras iban de camino, Carlitos le comentó a Eduardo Strauch: che, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Eduardo le contestó: no está tan loco, Carlitos. Yo, junto con mis primos, ya lo habíamos pensado. Cuando regresaron de los expedicionarios, regresaron de aquella expedición, hicieron una especie de cónclave, se reunieron todos para discutir aquella decisión. No era algo sencillo, había que sobreponerse a tabúes ancestrales, a creencias religiosas, tabúes socioculturales y hasta biológicos. Para algunos resultaba repugnante la sola idea, pero pronto se convencieron de que no había otra solución. Se trataba
de vivir o morir. Hicieron un pacto de hermanos donde decidieron que si alguno de ellos moría, quedaba a disposición del resto para que comieran su cuerpo. Eso les ayudó a tomar la controversial decisión. Algún otro comentó que la decisión representaba una especie de comunión al estilo de Jesucristo, que les dio a comer su cuerpo, su propio cuerpo, a sus discípulos. Y a decir de Carlitos Páez y de otros de los sobrevivientes que yo he escuchado en sus conferencias, la decisión no encontró mayor resistencia como podría parecer. No fue pues el gran tema de la historia. Entonces comisionaron a Roberto Canessa y a Gustavo Servino, a ambos, como ustedes saben, estudiantes de medicina, que se encargaran precisamente de tasajear a los muertos para extraer su carne, cosa que era sumamente difícil, puesto que, como ustedes se imaginarán y lo saben, obviamente los cadáveres estaban congelados y no tenían instrumentos, no tenían un bisturí, no tenían cuchillos, no tenían nada de instrumentos con qué cortar aquella carne. Y bueno, esta es una experiencia que seguramente ustedes la han vivido en su propia familia. Traten de cortar un pedazo de carne congelado del refrigerador, de la nevera, y se darán cuenta que es sumamente difícil. Con un cuchillo se torna difícil, pues ahora imagínense en esas condiciones, cadáveres congelados sin instrumentos para cortar. Bueno, era sumamente difícil, pero así comenzaron a practicar lo que científicamente se le ha dado en llamar o se le denomina antropofagia. Antropofagia. Algunos de ellos, como José Luis Coche Inciarte, aún habiendo digerido la idea, el pasar a la acción les resultaba asqueroso y repugnante, y se resistieron varios días hasta que no les quedó más remedio que comer la carne de sus amigos muertos. Para otros, en cambio, fue mucho más sencillo superar los tabúes al considerar que sus amigos ya no pertenecían a esta dimensión y sus cadáveres simplemente representaban alimentos indispensables para sobrevivir. Y así tomaron esa controversión. Era la diferencia, pues, entre vivir o morir. No les quedaba de otra. No les quedaba de otra. Y así llegan el día 17, otro duro revés les da la montaña. Transcurría una semana más viviendo al límite y poniendo cada día a prueba su capacidad de adaptación, cuando creían que ya habían soportado todo y que no había otra experiencia más dura, la montaña les tenía reservado otro duro revés. Eran como las 9 de la noche del día 29 de octubre, es decir, el día 17 de la historia, mientras se disponían a dormir, después de haber rezado el rosario, empezaron a escuchar un ruido ensordecedor, así como tropel de una manada de caballos que se aproximaba peligrosamente a ellos. Rugía el viento en la ladera y caía la nieve cuantiosa, cuando de pronto una avalancha de nieve los sepulta el fuselaje y los entierra a todos. Bueno, casi a todos, menos dos, Carlitos Páez y Gustavo Servino, quedaron semienterrados. Todos los sobrevivientes refieren que esta fue una de las pruebas más duras que tuvieron que soportar en la montaña. Todos sintieron cercana la muerte tras 3 días y 3 noches que duraron sepultados hasta que comenzaron a escarbar y lograron hacer un túnel y salir uno a uno cual roedores entre la nieve. Sin embargo, aquella avalancha les arrebató la vida a 8 más de sus compañeros, entre ellos a Liliana, la esposa de Javier Metol, y que hasta ese momento era la única mujer sobreviviente de la tragedia. Y así es como se empieza a consolidar la sociedad de la nieve. Para este momento, a 20 días de permanecer perdidos en la cordillera a 4.500 metros de altura, soportando el más cruel y despiadado frío, el hambre y la sed, ya habían experimentado de todo, pero la montaña parecía que se ensañaba con ellos. Primero, el impacto y la caída que frustró su viaje. Luego, tratan de hacer funcionar la radio y no lo consiguen. Enseguida,
10 días después de la tragedia, se suspende la búsqueda. El mundo los da por muertos y los abandona. Luego viene la avalancha y los sepulta bajo 3 metros de nieve durante 3 días. Pero ellos jamás se dieron por vencidos. El gran mérito de esta historia fue haberle dicho que sí al no. Es decir, la tolerancia permanente a la frustración. Sacaron fuerzas de su yo interior para sobreponerse a cada madrazo que les daba la montaña y a cada intento de la muerte por llevárselos. Aplicaron a la perfección la filosofía del éxito de piense y hágase rico de Napoleón Hill. Pasaban una prueba y aprendían por ensayo y error. Pronto, muy pronto, aprendieron que, como dice Napoleón Hill, todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Ya para estos momentos se había consolidado la Sociedad de la Nieve. La avalancha había matado a 8 integrantes de los pequeños grupos y entonces se dieron cuenta que había que formar un solo grupo, un solo equipo, y a eso le llamaron la Sociedad de la Nieve. Así lo interpretó Pablo Bierzi cuando escribió ese famoso libro después de entrevistarlos a todos. Entonces aprendieron la lección de que o se salvaban juntos o no se salvaría ninguno por sí mismo. Entonces, cada integrante de la sociedad ponía sin reservas al servicio de los demás todos sus dones y todos sus talentos. Aprendieron a administrar todo, porque no tenía nada. Es más, administraron hasta el duelo de haber perdido a sus mejores amigos y seres queridos, como Nando Parrado, por ejemplo, que perdió a su madre y a su hermana, o Javier Metol, que perdió a su esposa. No se podían dar el lujo, escuchen con atención esto que les voy a comentar a continuación, no se podían dar el lujo de llorar a sus muertos porque perdían energía y se hundían emocionalmente. Entonces administraron hasta el luto. Además, en esas condiciones límites, la mente se adapta y el llorar a los muertos pasa a un segundo plano, dado que no es indispensable para la sobrevivencia. Otra gran enseñanza de esta historia. Y así llega el día 60 en busca de la salida. Después de tanto revés de la madre naturaleza, habiendo tomado la determinación de alimentarse con carne humana, convencidos de que la ayuda no vendría de fuera, tomaron la firme decisión de salir por sus propios medios. Se hicieron varias expediciones que fracasaron por la falta de preparación y medios de quienes valiente pero temerariamente lo intentaron. Algunos casi mueren en el intento. Entonces aprendieron por ensayo y error que había que prepararse para salir. Había que planear esa travesía y esperar a que mejorara poco a poco el tiempo. Lo primero que hicieron, una vez que tomaron la decisión de salir por sus propios medios, que entendieron y racionalizaron que no les quedaba de otra, como les dijo el Coco Nikolic, tenían que salir a buscarlas por sus propios medios, la salvación, la salida. Lo primero que hicieron fue definir quiénes estaban en mejores condiciones para emprender esa odisea. Y por consenso, designaron a Nando Parrado, a Roberto Canessa y a Antonio Vicentín. Los 3 designados estuvieron de acuerdo. Nando Parrado era uno de los más decididos a lanzarse a la aventura de cruzar la cordillera en busca de la salida. Así comenzaron a preparar la expedición que finalmente los salvaría a todos. Por un buen tiempo los consintieron con las mejores raciones de alimentos, les dieron los mejores lugares para que descansaran y durmieran bien, porque obviamente en lo que quedaba del fuselaje, que fue su casa durante los 72 días en la montaña, pues no todos los lugares eran cómodos. Bueno, ninguno era cómodo, pero había otros más incómodos. Entonces le dieron los lugares más cómodos, donde hacía menos frío, para que pudieran dormir y descansar. Es decir, fueron preparándolos física y emocionalmente. También les fabricaron una bolsa para dormir con los forros de los asientos, una especie de sleeping, así como lentes oscuros, y les prepararon ciertos aditamentos, pues,
para que pudieran enfrentar con relativa mayor seguridad la montaña. Prepararon una buena ración de carne para que llevaran de lonche. Por fin, el día 12 de diciembre, a las 5 de la mañana, partieron los 3 expedicionarios en busca de la salida. Todos salieron a despedirlos, los despidieron con un abrazo y les desearon la mejor de las suertes. En ellos, obviamente, depositaban toda su confianza. Luego de 20 metros de caminar, Nando Parrado se regresa, se dirige a Carlitos Páez y le dice: Carlitos, permíteme darle un beso a la cruz de tu rosario. Enseguida le entregó un zapatito rojo que había comprado en Mendoza para llevárselo a uno de sus sobrinos y le dijo: Carlitos, quédate tú con este, yo me llevo el otro. Pronto regresaremos a juntar el par. Pero si no regresamos, le dijo, y tienen que disponer del cadáver de mi madre y de mi hermana, no duden en hacerlo. Quedan a su disposición. Qué gesto más generoso de Nando Parrado. No conforme con arriesgarse a una aventura de locos al pretender cruzar la cordillera, todavía los autoriza a que se alimenten de la propia carne de su carne y sangre de su sangre, es decir, su madre y su hermana. Esta advertencia es considerada como uno de los más grandes ejemplos de amor, de solidaridad, de comunión y de entrega total que se despertó en la montaña. Enseguida se enfilaron a remontar la primera cumbre que les tomó 3 largos días llegar a la cima, con la esperanza de que tras esa montaña divisarían los verdes valles chilenos, según la advertencia del moribundo copiloto, cuyas últimas palabras fueron que habían pasado Curicó. Y Curicó, por supuesto, está en Chile. Aquí hay algunos compañeros y hermanos chilenos y saben perfectamente que Curicó pues está en Chile. La realidad es que ellos se encontraban, el avión había caído en el Valle de las Lágrimas, que corresponde todavía a Argentina, es decir, no habían cruzado todavía la cordillera de los Andes, estaban en plena cordillera por aquel fatídico error del piloto. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa al llegar a la primera cima, al encumbrar? Vieron a su alrededor montañas y más montañas nevadas, es decir, lejos, muy lejos estaban los verdes valles chilenos, tan lejos que no los alcanzaban a vislumbrar a simple vista. Entonces tomaron la determinación de que se regresara Vicentín y que les diera a ellos su ropa, su ración de alimentos, y continuaron solos Roberto Canessa y Nando Parrado. Así caminaron 64 kilómetros durante más de 10 días hasta que se encontraron con el arriero de nombre Sergio Catalán, quien los conectó con la civilización. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy especial para quienes me están escuchando. En esta gesta heroica de Roberto Canessa y Nando Parrado se resume la esencia de toda la historia. Trataremos ahora de comprender cuáles fueron los motores que impulsaron a estos intrépidos jóvenes a cruzar la cordillera y que les permitieron la fortaleza necesaria para complementar esa hazaña. Es decir, ¿por qué sobrevivieron? Esto es lo que seguramente ustedes han escuchado muchas veces la historia, pero nunca se habla de esta parte. Aquí vamos a hablar un poquito de ciertos patrones mentales que ellos pusieron en práctica, que es parte de la filosofía del éxito de Napoleón Hill, que fueron los que, para mi juicio y a mi modo de entender la historia, y después de haberla estudiado y de confrontado con la filosofía de Napoleón Hill en su obra Piense y hágase rico y en todas sus obras, ellos aplicaron ciertos patrones. Y el primero de ellos es el deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo, dice Napoleón Hill, es el punto inicial de todo logro. Es la plataforma, dice Napoleón Hill, desde donde se despega un soñador. Para Wallace D. Wattles, otro de los grandes autores del desarrollo personal
y del éxito. El deseo es el esfuerzo de una posibilidad aún no expresada dentro de nosotros mismos, tratando de hacerse realidad a través de nuestras acciones. Pero para que ese deseo rinda frutos, debe tener dos características muy importantes. Todo logro que nosotros tenemos en la vida parte de un deseo, pero para que ese deseo tenga frutos, tiene que tener dos características muy importantes. Debe de ser un deseo firme, fuerte, y debe además de ser un deseo muy preciso. Ambas condiciones se cumplían en los expedicionarios, como en todos los sobrevivientes. Su deseo de vivir y de reencontrarse con sus familias era el común denominador de todos. Bien dice Paulo Coelho en su obra El alquimista, cuando alguien desea con fervor alguna cosa, Dios y el universo conspiran para que logre sus sueños. El segundo motor o el segundo patrón mental del éxito que sin duda alguna estos intrépidos jóvenes aplicaron fue la decisión. La decisión es otro de los grandes patrones mentales del éxito en la filosofía de Napoleón Hill. Es decir, cuando tú tomas una decisión, cortas con toda oposición y eso te pone en la frecuencia vibratoria, es decir, en el estado emocional necesario para que las cosas empiecen a suceder. Es decir, cuando tomas una decisión y una decisión firme como la que tomaron estos intrépidos jóvenes, se abre un mundo de posibilidades. Ellos tomaron la decisión valiente, por supuesto, de luchar hasta vencer o morir. No había vuelta atrás. Quemaron sus naves y se lanzaron a la aventura sin prisa, pero sin pausa. El tercero es la fe, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, otro de los grandes motores de esta hazaña fue la fe. ¿Qué es la fe? La fe es una certeza interna. Es una actitud de la mente que otorga al hombre la capacidad de ver lo invisible, de creer en lo increíble, para poder lograr lo que las masas consideran imposible. Reitero, fe es la habilidad de la mente de ver lo invisible, creer en lo increíble, que nos permite lograr lo que las masas o que las mayorías consideran imposible. La fe en su fuerza interior y sobre todo también la fe en el Dios que se les reveló en las montañas, mantuvieron viva la esperanza y les dio la energía necesaria para soportar tan extenuante travesía. Ya habían dado el primer paso con fe, encararon el miedo, sabían que el primer paso no los llevaría hasta donde querían llegar, pero los sacaría de donde están, de acuerdo con la filosofía del doctor Martin Luther King, que dice, el primer paso no te llevará a donde quieras llegar, pero te va a sacar de donde estás. Ellos habían encarado al miedo, porque seguramente, incluso Roberto Canessa lo dice con toda claridad, por supuesto que me daba miedo. Claro, estaban débiles, si bien es cierto eran los que estaban menos, pero estaban débiles. Más, Roberto casi muere, llegó muy malo ya cuando encontraron al arriero. Habían dado pues el primer paso con fe, encarando al miedo, sabiendo que el primer paso no los llevaría a donde querían llegar, pero los sacaría de donde estaban. Y así continuaron sin desfallecer, dando un paso a la vez, conscientes de que, como dice Antonio Machado, para el buen caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la nieve, pudiéramos decir parafraseando a Antonio Machado. Comenzaron haciendo lo necesario, luego lo posible y terminaron logrando lo imposible, siguiendo otra vez la filosofía de San Francisco de Asís y de Napoleón Hill. Y el cuarto patrón mental del éxito o motor que los impulsó en esta historia, sin lugar a dudas, es la perseverancia. La perseverancia, dice Napoleón Hill, parecería como si existiera
como si no existiera ninguna connotación heroica o extraordinaria en la palabra perseverancia, pero esta virtud es para el carácter de un hombre lo que el carbón lo es para el acero. Es decir, sin perseverancia no hay logro en ningún campo de la actividad humana. Sin lugar a dudas, la perseverancia fue otro de los patrones mentales que hicieron posible esta hazaña de este grupo, porque fueron capaces de sobreponerse a cada derrota temporal que les propinaba la montaña. Al hablar de la perseverancia, parecería como si Napoleón Hill hubiera escrito su libro Piense y hágase rico después de conocer la extraordinaria historia de los Andes, pero en realidad lo escribió 35 años antes. Es decir, Napoleón Hill escribe Piense y hágase rico en 1937. Ahora, ¿por qué pienso esto? Escuchen lo que dice este gran autor. Dice, parecería como si existiera un guía oculto cuya tarea consistiera en ponernos a prueba por medio de toda clase de experiencias desalentadoras, y aquellos que se levantan después de la derrota y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Sigue diciendo Napoleón Hill, el guía oculto no permite que nadie disfrute de grandes logros sin superar la prueba de la perseverancia. Quienes no superan nunca, quienes no la superan, nunca llegan a donde quieran llegar. Es decir, los 16 sobrevivientes, pero sobre todo Parrado y Canessa, encontraron la salida gracias a la práctica de la virtud de la perseverancia. Jamás se dieron por vencidos. A cada negativa que les propinaba el destino, respondían siempre con una actitud mental positiva. Cuando Roberto Canessa habla en sus conferencias de la historia, dice que parecería como si una mano maldita hubiera tirado a este grupo de personas en las condiciones más adversas, para observarlos y para ver cómo se comportaban, a ver si se mataban o se comían unos a otros o eran capaces de superar la prueba. Y vaya que lograron superar la prueba con creces. Entonces, esta mano maldita de la que habla Roberto Canessa corresponde para mí al guía oculto del que habla Napoleón Hill. Parecería como si un guía oculto les fuera poniendo traba sobre traba, problema sobre problema que ellos fueron superando. Aprendieron que después de remontar una montaña, hay otra más, y otra más, y otra más. Y eso es la vida. Subir y subir y subir montañas permanentemente, paso a paso, cayendo y levantando, sin prisa, pero sin pausa. Estos son, para mi juicio, los 4 motores más importantes o los 4 patrones mentales del éxito que estos 2 intrépidos jóvenes, Canessa y Parrado, y todos en general, los 16 sobrevivientes, tuvieron muy presentes y pusieron en práctica, aún seguramente sin conocer la filosofía de Napoleón Hill, pero ellos la aplicaron. Sin lugar a dudas, uno de los capítulos más significativos de esta historia fue el encuentro de Canessa y Parrado con el arriero chileno don Sergio Catalán. Después de 10 días de haber desafiado a la montaña y a la muerte, los expedicionarios divisan a lo lejos a un arriero que cuidaba sus ganados. Como no podía hablar con él, ni se podían acercar porque los separaba un estruendoso y caudaloso río, el arriero les hizo una señal que esperaran, pues caía ya la tarde, la noche cuando lo encontraron, y ellos esperaron. A la mañana siguiente, es decir, interpretaron esa señal de don Sergio y dijeron, bueno, que esperemos, vamos a esperarlo. A la mañana siguiente, don Sergio volvió muy temprano y les tiró un papel y un lápiz atado con una piedra y fue como pudieron comunicarse. Nando Parrado escribió aquel histórico mensaje cuya noticia le dio la vuelta al mundo. Vengo de un avión que cayó en las montañas.
También el arriero les tiró unos panes que les supieron, por supuesto, a gloria, después de 72 días de no haber probado alimentos caseros, digamos, alimentos de los que comemos normalmente los humanos. Pues. Y una vez leído el mensaje y consciente de la urgencia, don Sergio, don Sergio cabalgó 120 kilómetros hasta un puesto de vigilancia del ejército chileno y dio parte a las autoridades, quienes no podían creer, obviamente, lo acontecido. Seguida fueron a rescatarlos en 2 helicópteros a una parte de los sobrevivientes. El resto fue rescatado al día siguiente. Y aquí otra gran enseñanza de la historia. Hay que ser conscientes de que el arriero no los encontró a ellos. Ellos encontraron al arriero. Es decir, la vida es así. Hay que salir a buscar al arriero. Pero también hay que convertirse en arrieros para ayudar a otros a salir de sus propias cordilleras. El arriero, don Sergio Catalán, captó la necesidad, se compadeció de los náufragos y la compasión precisamente no es como normalmente se le conoce o se le ubica como un sentimiento de lástima, no, todo lejos de un sentimiento de lástima. La compasión te hace ponerte en los zapatos del otro, es decir, empatizar, ponerte en tu situación, pero además salir a su encuentro y tirar para poder ayudarlo a salir de esa situación complicada. Eso fue lo que hizo don Sergio Catalán. Se compadeció de los náufragos. Es decir, se puso en sus zapatos, se compadeció de ellos e hizo lo que tenía que hacer para ayudarlos, para sacarlos. Cabalgó 120 kilómetros para ir a dar aviso a las autoridades que vinieran a rescatarlos. Y bueno, la carta que le tiró Nando Parrado al arriero chileno decía lo siguiente: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos caminar. ¿Dónde estamos? Ese es el mensaje que tenía ese llamado desesperado de Nando Parrado, que ni siquiera se acordó de firmarlo. Eso es algo bien extraño. Mientras en el fuselaje, los 14 sobrevivientes que se habían quedado a la espera permanecían soportando las inclemencias del tiempo, la sed, el hambre, el frío que los consumía poco a poco. Permanecían sobreviviendo entre la angustia y la esperanza. Ya eran demasiados, se les hacían demasiados 10 días y la ansiada ayuda no llegaba. Entonces salieron de nuevo muy temprano a escuchar la radio y lograron escuchar, entre muchas interferencias, que al parecer habían aparecido 2 náufragos del avión perdido en los Andes. En esto se les pierde la señal y ya no escuchan nada más. Es decir, se quedan todos confundidos porque ya no sabían si estaban dando los nombres de las personas que se habían perdido en los Andes o qué pasaba, pero algo escucharon, pues. Se les pierde la señal y ya no alcanzan a escuchar el mensaje completo. Intentaron sintonizar alguna otra estación y de pronto escuchan nítidamente el Ave María. Y esta fue, dice Eduardo Strauss, para ellos la señal del cielo que presagiaba su rescate. Posteriormente, todas las radios del mundo daban la sorprendente noticia. Habían aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa, 2 de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Ya no había dudas, habían encontrado la salida. Entonces, todos empezaron a hacer maletas para despedirse de aquel infierno que habían soportado durante más de 2 meses. En el día 72 de esta épica historia de supervivencia, fruto del amor, de la solidaridad, del coraje, del esfuerzo y del heroísmo
Por fin, los protagonistas ven la luz al final del túnel. En el silencio de la montaña, de pronto se vio interrumpido por el ruido de los motores de 2 helicópteros que acudían a su rescate. Aquel ruido ensordecedor era música celestial para sus oídos. Todo era fiesta y celebración en aquel grupo de intrépidos jóvenes que habían desafiado a la montaña y habían esquivado tantas veces a la muerte. Por fin se cristalizaba el sueño que habían albergado durante 72 días, salir de aquel infierno para ir a abrazar a sus seres queridos y decirles que estaban vivos. Por fin se confirmaba su sospecha. Tenía que haber una salida. Siempre, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. La pesadilla llegaba a su fin y ahora deberían iniciar su reinserción a la vida normal. La noticia, por supuesto, estremeció al mundo. El día del rescate, la gran nota que acaparó la atención de todos los diarios del mundo fue el milagro de la cordillera, obviamente. Sobrevivieron 16. Desde la BBC de Londres hasta las más modestas estaciones de radio latinoamericanas llenaban sus espacios noticiosos con esta nota, obviamente. Era la nota del día, era la nota del año y yo me atrevería a decir, fue la nota del siglo y es la historia que aquí nos tiene a 50 años rememorándola y compartiéndola nuevamente porque es una historia grande y una historia digna de seguirse contando. Y así llega el fabuloso encuentro con sus familias. Siguiente paso fue reencontrarse obviamente con sus familias. De pronto pasaron del infierno a la gloria, del sufrimiento al gozo, de la soledad a la compañía. En la montaña quedaron esparcidos los restos del avión, que fueron reunidos y colocados en un montículo de piedras junto con los restos sepultados de los que murieron. Sobre la tumba múltiple se alza una rústica cruz de hierro, simbolizando la victoria de la vida sobre la muerte. Viven. Este montículo de piedras y este montículo de piedra y este altar a la vida se encuentra en el Valle de las Lágrimas en Argentina. A 50 años del milagro, el milagro perdura. Todos los participantes de aquella travesía viven. Todos los 45. 15 de los 16 sobrevivientes perduran en el tiempo. Los que trascendieron el tiempo y el espacio viven en los recuerdos de sus amigos y de sus seres queridos. Por eso digo que todos viven. De los 16 sobrevivientes, solo ha muerto uno, Javier Mentol. Ahí está a la derecha, ahí lo ves con una estrella amarilla en el pecho. Solo ha muerto él de los sobrevivientes y obviamente el arriero don Sergio Catalán, que lo ves por ahí al centro con ese típico gabán o no sé cómo le llamen por allá en Uruguay, a esa vestimenta tipo cobija que se ponen aquí en México, lo llamamos gabán. Y bueno, la historia es tan grande que ya no les pertenece solo a ellos, es patrimonio intangible de la humanidad. Es el más preclaro testimonio de la grandeza y de la capacidad del ser humano de sobreponerse y de salir airoso aún en condiciones más adversas. Ahí en esa fotografía que fue tomada hace 10 años ya, es decir, a los 40 años, que los invitó el presidente chileno Sebastián Piñera a un homenaje por allá en el Palacio de Chile. Esa es esa foto que vemos ahí. Y bueno, la historia es tan grande que ya no les pertenece y tiene 10 grandes lecciones de vida y por eso yo considero que existen al menos pues 10 lecciones de vida de esta historia y vamos a tratar de rememorarlas de una por una. Primero, el valor del trabajo solidario y en equipo. La experiencia del grupo de solidaridad
fue clave para superar la frustración. Es decir, cuando uno se caía, otros lo levantaban. Otra de las grandes enseñanzas o lecciones de la historia es la de vivir el momento presente y el pelear el día a día. No solamente en esas circunstancias, en todo momento de nuestra vida. El hoy se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Y desafortunadamente la gente vive o angustiada o deprimida por el pasado o ansiosa por el futuro. Viven en el mundo de la ilusión porque ni presente, ni pasado, ni futuro existen. Solamente son creaciones de nuestra mente. Entonces, se les escapa vivir el momento presente. Esta es la experiencia de la mayoría de la gente. Y acuérdate que vivir el momento presente es de una gran sabiduría, porque la felicidad consiste en vivir equilibradamente en el presente, habiendo sanado las heridas del pasado y viviendo con ilusión al futuro. La tercera enseñanza es agradece y valora lo que tienes y no te quejes por lo que te falta. Todos tenemos, seguramente ustedes que me están escuchando, un grifo o una llave que ustedes abren de agua en su casa y tienen agua potable para bañarse o para beber en el momento que la necesiten. En la cordillera tenían que derretir gota a gota la nieve para poder, con mucho esfuerzo, gota a gota, aquella agua, para poder sacar aquella agua que tenían para beber. Y bueno, a veces no nos damos cuenta, no agradecemos y valoramos lo que tenemos y siempre nos estamos quejando por lo que nos hace falta. Tener una cama, por ejemplo, con sábanas secas o una cama donde dormir extendidos, a veces no lo valoramos y no lo agradecemos. Aquellos jóvenes dormían en el fuselaje prácticamente enroscados como víboras porque no había espacio y no había lugar. Y bueno, el agradecimiento nos permite permanecer conectados a la fuente de todo poder. Y tú no puedes ejercer ningún poder si no estás conectado a la fuente. Entonces, importantísima enseñanza de esta lección. Agradece y valora lo que tienes. No te quejes por lo que te falta. Cuarta lección, no esperes la ayuda de afuera. Tu fuerza está en tu interior. Es decir, sal a buscar al arriero. Y como decía el oráculo de Delfos, 8 años antes de Cristo, en aquel templo dedicado al dios Apolo, estaba escrita la siguiente frase que se llama el oráculo de Delfos. Lo que no encuentres adentro no lo vas a encontrar afuera, porque en ti está oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo e incluso a los dioses. Esta inscripción estaba escrita, pues, en un templo dedicado al dios Apolo en la antigua Grecia, siglo VIII antes de Cristo. Es decir, quiere decir que dentro de nuestro interior hay un gigante dormido. Cuando el gigante despierta, ocurren verdaderos milagros. Los sobrevivientes de los Andes lograron despertar a ese gigante interior que todos tenemos. Por eso lograron sobrevivir. Todo la quinta lección importantísima es encuentra lo positivo en los fracasos temporales. Todo fracaso, dice Napoleón Hill, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Por eso ellos, otra de las grandes enseñanzas, fueron aprendiendo de cada fracaso. La sexta y muy importante es la perseverancia, ya hablamos de ella, es decir, mantener la esperanza viva hasta el final. Pelear el día a día, un día más, vamos adelante, los problemas se solucionan paso a paso. Si a los náufragos les hubieran dicho al principio que su lucha duraría más de 70 días, seguramente habrían muerto de inmediato. Es decir, soñar te hace mantenerte vivo. Séptima enseñanza, vive con lo necesario, es decir, desapégate de lo superfluo. Es una gran enseñanza de esta historia. Ellos vivieron con lo indispensable, con lo necesario y se desapegaron de lo superfluo. Octava, tolerancia a la frustración, una de las grandes, sin lugar a dudas, enseñanzas de esta historia. El dolor es inevitable, es parte de nuestra vida, pero el sufrimiento es opcional. Esto lo decía Buda. Es decir,
El dolor no lo podemos evitar, es parte de nuestra vida, pero cómo afrontamos ese dolor es opcional, es una decisión personal, es decir, el sufrimiento es opcional. Es aprender a vivir, pues, no importa tanto lo que nos ocurre, sino cómo pensamos o cómo procesamos aquello que nos ocurre. Y el noveno, importantísimo, es la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio. La resiliencia es aquella capacidad que tenemos todos los seres vivos, pero muy particularmente los seres humanos, para superar las circunstancias difíciles y salir fortalecidos de ellas. En situaciones límites sale a relucir esta capacidad de soportar y de trascender el dolor, así como los sobrevivientes de los campos de concentración nazis que nos platica y nos cuenta el doctor Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido. Es decir, no hay dolorímetros ni angustiómetros que puedan medir el dolor o la angustia de la capacidad del ser humano para adaptarse a las condiciones adversas. Entonces, la resiliencia y la capacidad de adaptación es otra de las grandes enseñanzas de esta historia. Y por último, la compasión o el sentido de la generosidad, es decir, pelear por el otro. Y como dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos. Es decir, adoptar la actitud del arriero que empatizó con los náufragos, dejó de lado sus labores y fue a buscar ayuda. En eso consiste la compasión, en ponernos en los zapatos del otro y tirar para poder sacarlo. Estas son para mí rápidamente, muy rápidamente, habría que obviamente repensarlas de una por uno y tratar de hacerlas experiencia de vida y enseñanzas para nuestra vida, las 10 lecciones de vida de esta gran historia. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu cordillera? Iniciábamos esta charla diciendo que a todos en algún momento de nuestra vida se nos cae el avión en el que viajamos en nuestra vida. Algún dolor profundo, alguna enfermedad incurable, la pérdida de algún ser querido muy cercano, alguna quiebra económica, alguna quiebra sentimental. Todos en nuestra vida siempre atravesamos nuestras propias cordilleras. Pregúntate cuál es tu cordillera y yo te deseo fervientemente y de todo corazón que esta historia te haya dejado la enseñanza de que siempre, siempre hay una salida. Si aplicas estos patrones mentales del éxito, por más escarpada que sea tu cordillera, siempre, siempre habrá una salida. Con la fe puesta en tu infinito potencial, en tus recursos inmensos que llevas dentro, la fe en el Dios poderoso que se le reveló en las montañas, toma la decisión de salir, ármate de tu propio valor, ten la fe y la certeza de que vas a salir adelante y no habrá cordillera que no puedas remontar. Yo agradezco infinitamente el favor de tu atención. Al contar a mi manera esta historia, espero contribuir con mi humilde opinión a hacer un reconocimiento a los protagonistas de esta bella historia. Pero sobre todo, mi intención es sembrar en la mente y en el corazón de quien la escuche el mensaje de que el potencial del ser humano es maravilloso, no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Yo soy un convencido de que, como bien dijo en alguna ocasión Frederick Faust, dentro de cada ser humano, dentro de cada uno de nosotros, hay un gigante dormido. Cuando el gigante despierta, ocurren verdaderos milagros en nuestra vida. Y por tanto, llévate en tu corazón la idea central de esta conferencia. Siempre, siempre hay una salida. Por más empinada que sea la cuesta, por más difícil que parezca el problema, por más escarpada que sea tu cordillera, tienes todo lo necesario para salir de ella. Entonces, sal a buscar al arriero. Siempre, siempre hay una salida. Muchísimas, muchísimas gracias por tu atención. Voy a dejar de compartir pantalla y espero
sus comentarios, sus preguntas, o si alguien quiere compartir alguna experiencia que haya vivido personalmente de esta historia, es el momento de hacerlos. Yo lo hago con mucho gusto, el haber compartido esta experiencia después de haber leído varios de los libros, de haber visto las 3 películas y de haber escuchado cientos, seguramente cientos de conferencias. Les podría decir que los he escuchado a todos los sobrevivientes, alguna o en algunos casos algunas de sus conferencias. Quien guste abrir sus cámaras y sus micrófonos, voy a permitirles que puedan abrir sus micrófonos y quieran compartirnos alguna experiencia, alguna vivencia, o simplemente qué les pareció esta ahí dice Liliana. Vamos a ver lo que dice Liliana por ahí. Dice Liliana: gracias por la invitación, perdón, muy buena exposición, una buena síntesis de la historia y las enseñanzas que nos deja. Muchas gracias. Gracias a usted, Liliana, por su atención. Gracias, Liliana. Gracias hasta el Perú, ¿verdad? En Perú. Sí, perfecto. ¿Te gusta decir algo, alguna otra cosa? Adelante. No, que ha estado muy interesante todo. Conozco la historia bastante bien porque también he revisado todos los documentales, he leído varios de los libros y creo que ha sido una excelente presentación, una muy buena síntesis y sobre todo puntualizar las enseñanzas que deja esto, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por la exposición. Gracias a usted, Y Liliana. saludos desde Gracias. Perú. Gracias. Estamos a la orden, ¿eh? José ha vivido muy de cerca la historia porque vive por ahí enfrente, ¿no, José? José Quijada hoy nos estuvo compartiendo por ahí en el chat algunas fotografías de un evento que se realizó por ahí donde estuvieron los helicópteros o réplicas de los helicópteros. Que si nos quieres compartir algo, José, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Mi nombre es noches. José Quijada. Estoy muy contento y a la vez agradecido de su disertación, muy clara, muy entendible y sobre todo la conclusión. Aquellas cosas que nos deja la historia. Para mí es la historia de supervivencia humana más grande que pueda haber estudiado, leído o visto. Vivo en Santa Cruz, en la 6ª región de Chile, a unos 80 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente. Lamentablemente no nos es posible por Chile llegar al Valle de las Lágrimas. Solamente se puede hacer por Malargüe, Argentina. Ajá. Pero es una experiencia única la que usted acaba de relatar. Hoy estuve en San Fernando, donde las autoridades locales recordaron los 50 años de la tragedia. Y pude comunicarme con algunos de los señores de la FACH, de la Fuerza Aérea de Chile, que estuvieron a cargo del rescate de los 16 supervivientes. Así que cada detalle de lo que comentaron agranda más la historia, y lo quise compartir con algunas pequeñas imágenes para el grupo. Así que nuevamente muchas gracias y un abrazo grande, gigante, desde por acá, del fin del mundo, desde Chile. Muchas gracias a ti, José. Gracias, señora. Gracias, seguramente es su esposa. Sí. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, también un gran gusto compartir esta historia. Estamos a miles de kilómetros de distancia. Yo estoy por acá en Hermosillo, Sonora, pegado a los Estados Unidos, mero norte de México, y bueno, un gran gusto compartir con tantos hermanos latinoamericanos, chilenos, peruanos, argentinos, y esta historia nos hermana. Ahí Rafael quiere comentarnos algo. Adelante, Rafael. No, yo más que nada saludarlos y agradecerles por la conferencia, que estuvo muy interesante. Y yo soy uruguayo, ¿no? Y conozco a bastante de los sobrevivientes, inclusive he hecho deporte con ellos, y jugaba al rugby con Roberto Canesa, y los conozco a todos un poco. Pero no es que sea amigo, pero he tenido la suerte no he hablado de estos temas puntualmente, pero bueno,
como oriental que soy, lo tengo muy presente y aparte lo aplico mucho a mi vida, todo esto. Siempre lo tengo presente. Sobre todo los uruguayos, bueno, todo ser humano, ¿no? Pero es una experiencia que trasciende, como dice, trasciende las personas, ¿no? Y que es bueno para la vida de uno mismo, ¿no? Ver cómo sale adelante muchas veces. Y un gusto, don Israel. Muchas gracias por sus palabras. No, gracias a ti, Rafael, y qué interesante que conozca personalmente, pues algunos, como dice Roberto Canessa, un gigante Roberto Canessa, ¿no? Definitivamente, de los motores, de los grandes de la historia, todos son en sí mismos, el hecho de haber cruzado esta travesía, vamos a decir así, de 70 días en esas circunstancias, los hace grandes a todos, pero obviamente tanto Nando Parrado como Roberto Canessa, pues fueron los punteros, pues los que sacaron adelante, los que se lanzaron a la aventura más importante y más grande seguramente de su vida, cruzar la montaña y bueno, salir a buscar al arriero, como decimos normalmente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Rafael, y qué interesante en alguna ocasión, digo, a mí se me ocurría y hasta lo pensé, qué interesante sería que alguno de los sobrevivientes, incluso lo comenté con uno de los uruguayos, no sé si fue no recuerdo con quién ahí, estuve chateando, preguntándole si los conocía y me dijo pues que no los conocía personalmente, los había visto en entrevistas o por televisión, pero no los conocía personalmente. Pero qué interesante hubiera sido que alguno de los supervivientes nos hubiera acompañado el día de hoy. Obviamente, seguramente traen un montón de eventos, ¿no? Están celebrando, es el mero día hoy. Exactamente. Sí. Perfecto. Gracias, Rafael, y mucho gusto, ¿eh? Gusto en saludarte también. Igualmente. Guillermo, ¿querías comentar algo? Guillermo Bertrán, de México. Buenas noches a todos, buenos días a un español que anda por ahí. Creo que fue el año exactamente, el 93, me tocó estar en Miami y conocer a uno de ellos. Les mentiría quién de ellos fue en el programa de Cristina Saralegui. Estuve presente y tuve el gusto de saludarlo. Les mentiría quién fue, pero saludar a una persona de esa calidad humana y de ese fervor con el que salieron adelante, yo creo que nos transmite una energía de una forma que no se puede comparar con nada, ¿no? Desde que vi por primera vez que Israel iba a compartir esto, y te lo agradezco, Israel, en la forma, la decisión y el fervor con lo que lo compartiste, y te lo agradecemos, eso no tiene valor. Muchísimas gracias de veras, Israel. Todas aquellas personas que están ahorita conectadas, creo que nos llevamos una joya que Israel en una forma desinteresada nos está compartiendo. Estoy a la orden en Hermosillo, Sonora, en México, y pues de veras que ahorita estoy viendo por ahí a don Rafael. Muchos saludos, don Rafael. A José también me tocó verlo. Mucho gusto, José, y pues sé que habemos varios conectados, y pues creo que algo que nos une en este momento, haber estado conectado con Israel, que nos compartió en una forma increíble esta historia. Y a la orden, y gracias, Israel, otra vez. Gracias a ti, Guillermo. Gracias, Guillermo, paisano de aquí de Hermosillo, paisano mexicano. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. José María Tavares está abriendo ahí su cámara. Quiero aprovechar esta oportunidad, Israel, para felicitarte, estimado maestro Israel. La verdad, yo te he escuchado muchas veces, pero nunca como hoy, en estos 50 años de los sobrevivientes de los Andes. La verdad, me impacta
encanta tremendamente esta bella historia que nos has contado, una historia real, una historia llena de sorpresas, una historia llena de amor, una historia llena de perseverancia, y una historia que gracias a Dios nos ha tocado tenerte a ti, Israel, para escucharte y para hacerla nuestra. Me encantó sobre todo las conclusiones, cómo has aterrizado esas bellas conclusiones, porque el mundo hoy está perdido. Los jóvenes quieren la gratificación en el momento y no saben lo que es el valor de la perseverancia, el valor de la fe, el valor de tener un sueño, el valor de ser constante, perseverante en la vida. Las cosas no se nos dan fáciles y la verdad encaja perfectamente esta historia y la voy a poder compartir con mis hijos. Indudablemente, qué bueno que la está dando Israel, porque eso nos va a traer también la posibilidad a nosotros de compartirla con los seres que más queremos, que son nuestros hijos. A mis amigos latinoamericanos, un saludo cordial desde México, desde acá, desde Ciudad Obregón, Sonora, su amigo José María. Saludos. Mucho gusto. Muchas gracias, mi estimado Chema. José María es un buen amigo, alumno de mis cursos de capacitación, pero además amigo de muchos años, y él es un gran, una persona que se dedica mucho al tema de la medicina holística, la medicina curativa con las energías cuánticas, y es un gran conocedor de ese tema, José María. Gracias, amigo Chema. Gracias por tus palabras. Bueno, si alguien más, si no quiere compartir alguien más, vamos cerrando aquí esta disertación, esta conferencia, esta charla, como quiera. Dice Israel, soy Esmeralda. Adelante, Esmeralda, claro. Un saludo a todos, Cristian, a todos los que se han conectado desde Argentina, Chile y que han compartido esta historia y que han sido parte de esta charla. Me da mucho gusto pues escucharlos y saludarlos y de parte pues felicitarlo también a usted por compartir este tipo de historias, y me da mucho gusto de que podamos compartirlas entre todos, aprender, seguir aprendiendo y pues bien agradecida porque continúen este tipo de charlas. A mí me encantó el mensaje que nos dio. Finalmente, pues yo creo que todos tenemos algo que nos detiene y no nos deja salir adelante, pero pues todos esos están también en nuestra mente, ¿no? Que no nos deja, como dijo, que es lo que tenemos, una cordillera enfrente que no nos deja salir adelante, o que nosotros mismos nos ponemos nuestros propios límites. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos, de esa historia, y pues no queda más que agradecer el mensaje que nos compartió. Muchísimas gracias. Gracias, Esmeralda, también por sus palabras. Bueno, cerramos, aquí dejamos esta historia. Me dio mucho gusto conocerlos, platicar con ustedes, compartirles estas enseñanzas, que ya ustedes conocen bien la historia, pero que siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que podemos nosotros sacar como conclusión. Jaime Olivares está levantando la mano. A ver, Jaime, adelante. Buenas noches, Israel. Disculpa, no puedo prender la cámara yo acá, ya, porque prendo la cámara y me quedo sin señal, ya. Te cuento, primero agradecer la forma en que presentas la historia, ya. Esta forma que nos hace analizar la historia desde otra perspectiva. Yo creo que todos los que estamos reunidos en este minuto hemos conocido la historia, hemos leído la historia, la hemos vivenciado de cierta forma, ¿ya? Contarte que yo vivo, ¿ya? A la cordillera de San Fernando, ¿ya? Por lo tanto, por mi edad yo tenía un par de años cuando ocurrió esto recién, pero claro, me tocó compartir con el arriero, ¿ya? Con la familia de él en el mismo pueblo, en el mismo lugar, ¿ya? Y la historia, bueno, aquí se vive siempre, ¿ya? Aquí es donde llegan los uruguayos cuando vienen a Chile, es el lugar en el fondo en que se va a vivenciar de mayor forma esta vivencia, ¿ya?
pero entender esta nueva perspectiva o sentir esta nueva forma de vivenciar esto que nosotros conocemos de hace muchos años, yo creo que nos hace también muy bien, ¿ya? Y se te agradece esta intervención y te agradezco esta forma de visualizar aquella cosa, aquel acontecimiento, que en el caso nuestro, en el caso mío, es algo que ha estado siempre, desde conocer, no sé, de primera fuente, aquellos que fueron voluntariamente a ayudar, a encontrarse con Canessa y Parrado, ¿ya? Desde siempre, ¿ya? Y eso, como digo, esta visión tuya nos permite tener herramientas distintas también para hablar de la historia, ¿ya? Que es un buen elemento. Uno cuando habla de esto muchas veces nos pasa que pasa por una gran historia, por una gran historia por un gran milagro, por una gran historia de sobrevivencia o de supervivencia, pero no pasa de repente por estas miradas, por estos 10 puntos que tú tocas que me parecen tremendamente importantes y se agradece. Un saludo para todos. Muchas gracias a ti, Jaime. Gracias por tus palabras también. Y bueno, yo completamente agradecido. Este grupo que hemos creado de WhatsApp, ahí lo voy a dejar, no lo voy a cerrar. Podemos seguir compartiendo si gustan, el que quiera, el que se quiera salir, obviamente se sale, no hay ningún problema. Pero los que gusten seguir compartiendo conocimientos, experiencias, pueden seguirme en mis grupos mi grupo de Facebook, de Twitter, mis redes sociales, búsquenme como Israel Moreno. Ahí siempre estoy compartiendo contenido de valor y en algún momento los invitaré a algunas de mis charlas gratuitas y les presentaré lo que yo hago por si en algún momento ustedes quieren compartir o consumir alguno de los productos que yo incluso pongo al servicio de la humanidad a través de mis enseñanzas, a través pues, del internet y también presenciales, mis charlas, mis conferencias y mis cursos. Les agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Fue un gran honor para mí compartir con ustedes esta historia. Les voy a compartir ahí por el grupo la grabación. Si gustan compartirla con sus familiares y con sus amigos, nos seguimos viendo con todo el favor de Dios. Muchas gracias. Hasta Perú, hasta Chile, hasta Argentina, hasta España, hasta Estados Unidos. Los abrazo desde México y les deseo mucho éxito a todos. Gracias, amigos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego.